Muy buen día, hermano. Espero que estén pasando un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes un estudio acerca del odio de las naciones hacia Israel. Como ustedes saben, ¿verdad? En este tiempo hay muchos países, muchas naciones, sobre todo para allá, para Medio Oriente, que se han unido en contra de Israel. Países que odian a Israel. Actualmente hay muy pocos países, muy pocas naciones que han mostrado su apoyo hacia Israel, hacia el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? La mayoría de los países, ¿verdad? Por allá por el Medio Oriente, ¿verdad? Están en contra de Israel y odian a Israel. Por ejemplo, en lo reciente que sucedió en el asesinato de ese general de Irán, ¿verdad? Cuando la gente se manifestó en la calle, la gente estaba quemando banderas de Estados Unidos, pero también las personas allá estaban quemando banderas de Israel, ¿verdad? Hay muchas naciones que ahora mismo odian a Israel, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Que lo que nos dice la Biblia, de que Dios le dijo a Abraham: bendecirá al que te bendiga y maldecirá al que te maldiga. Israel, el pueblo elegido, ¿verdad? Por Dios, por medio de Israel, ¿verdad? Nos llegó la palabra, ¿verdad? Los escritos, nació Jesús allá, ¿verdad? Y por medio de Israel, el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Dios ha hecho grandes maravillas y se ha manifestado al mundo a través de Israel, ¿verdad? Y, ¿verdad? Israel es la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham. Israel nació, ¿verdad? De Abraham, es su descendencia, ¿verdad? Y, ¿verdad? Todo país o toda nación que se mete con Israel se mete con Dios mismo, porque Dios es el que protege a Israel, ¿verdad? Y actualmente hay muchas naciones que odian a Israel y esto es profético, esto es, ¿verdad? Cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Que estén todas estas naciones en contra de Israel. Y a través de la historia, ¿verdad? Israel ha tenido grandes batallas y ha batallado, ¿verdad? Con muchas personas, ¿verdad? Con muchos países que le han hecho la guerra. Pero actualmente, ¿verdad? Este odio hacia Israel, ¿verdad? Allá en Medio Oriente, ¿verdad? Pues esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Y es muy importante siempre estar pendiente y muy atento a lo que pasa allá en Medio Oriente, porque eso tiene que ver mucho con la palabra de Dios, con el cumplimiento de las profecías de estos últimos tiempos. Por ejemplo, cuando en la Biblia tú escuchas, ¿verdad? O lees que se habla de la antigua Persia, se está hablando de Irán, ¿verdad? Ese era el antiguo nombre de Irán. En la Biblia se menciona, ¿verdad? Varias veces a la antigua Persia. Cuando tú leas que se está hablando de la antigua Persia, se está hablando de Irán, ¿verdad? Irak, ¿verdad? También está en la Biblia y es la antigua Babilonia, ¿verdad? Todos estos países de Medio Oriente que actualmente tienen esos nombres, antiguamente tenían otros nombres diferentes. Por eso en la Biblia, cuando tú leas que te dice antigua Persia, te está hablando de Irán. Cuando te habla de Babilonia, te está hablando de Irak, ¿verdad? Y de todos esos países de Medio Oriente que están en la Biblia, hay que estar muy atentos y muy pendientes a todo lo que pasa en el Medio Oriente, que tiene mucho que ver con Israel y con el cumplimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Hay muchas naciones que odian a Israel. Y si tú odias a Israel, odias a Dios mismo, ¿verdad? Si tú maldices a Israel, tú atraes maldición hacia tu país también, porque si tú maldices a Israel, estás maldiciendo a Dios mismo, ¿verdad? Así que bendice a Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios, ¿verdad? Y si apoya a Israel, ¿verdad? Apoya a Israel y, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo de las naciones uniéndose en contra de Israel es cumplimiento de la palabra de Dios de estos últimos tiempos, de estos últimos días. Cristo viene pronto, prepárate. Así que espero que tengas un maravilloso día. Que Dios te bendiga mucho y recuerda, busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Amén. Bendiciones, hermanos.